Estimadas y estimados, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la Sala de Derechos Humanos del Sexto Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses. El día de hoy tendremos el placer de contar con la exposición de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Heidi Ubergreuter, a quien le entregamos un cordial saludo y muchísimas gracias por estar con nosotras, subsecretaria. Posteriormente tendremos la exposición de Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del equipo argentino de antropología forense. Y para que tengan una idea de cómo va a funcionar la dinámica, tras la exposición de cada una de nuestras invitadas, daremos unos minutos para que puedan realizar sus preguntas, las cuales deben realizar en la sección de preguntas y respuestas o Q&A para los que lo quieran en inglés. Y por último, le doy la bienvenida a nuestra secretaria ejecutiva del Instituto Médico Dr. Carlos Ibar, la doctora Francisca Silva Gálvez, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Constanza. Bueno, primero que todo agradecerle a nuestra primera expositora, la subsecretaria de Derechos Humanos, Heidi Ubergreuter, por venir a compartir su gran conocimiento y experiencia en la materia de derechos humanos. Para nosotros es de verdad un verdadero placer contar con su presencia, con su amabilidad, por supuesto, y seguro que para todos los asistentes será una exposición muy esclarecedora en el tema de derechos humanos. Por último, quisiera enviarle los saludos del doctor Froilán Stay, quien es nuestro director nacional subrogante, quien hoy día por compromisos no ha podido estar presente. No obstante, tenía muy presente que hoy usted nos iba a acompañar. Muy amable, gracias. Bueno, ante todo saludar a todos, agradecer enormemente esta invitación que de verdad me honra y me alegra mucho poder ser parte de esta iniciativa, una iniciativa tan valiosa. Yo de verdad, y con el carácter de los invitados, con una institución pública, nacional, que es de gran relevancia particularmente, y lo será aún más en este periodo en el que abrimos por instrucciones del Presidente de la República, un plan nacional de búsqueda, en el cual sin duda el Servicio Médico Legal tiene un rol destacadísimo y deberá tenerlo aún más. Bueno, se me ha pedido que prepare una intervención en relación con los derechos humanos y las consideraciones del trato digno y humanizado. Es esa la temática a partir de la cual ahora yo voy a referirme con ustedes. Un terrible episodio de la mitología antigua es el de que Aquiles ataba el cuerpo muerto de Héctor a su carro para arrastrarlo y mancillarlo por 3 días seguidos. El objetivo de la acción es doble. Por un lado, suponemos que Aquiles quería saciar su sed de venganza, puesto que el troyano Héctor había matado a Patroclo, el amado de Aquiles. Por otro, buscaba humillar a su rival, dejando perfectamente claro quién era el superior. El cuerpo se convierte en un objeto que es tratado de la peor manera posible, precisamente porque se reconoce el daño que esto genera. La tragedia de Antígona es similar. Ella quería enterrar a su hermano para evitar que se lo comieran los buitres. Pero de acuerdo con el rey Creonte, ese cuerpo debía ser devorado a vista y paciencia de todos los tebanos. Era la forma de mandar un mensaje claro: aquí quien manda soy yo. La búsqueda de Antígona concluyó también con su muerte. Traigo a colación estas imágenes porque en la historia de la humanidad el maltrato de los cuerpos muertos
y el impedimento del duelo ha sido una forma usual de castigo. Lamentablemente los chilenos no somos ajenos a esas prácticas y por lo mismo estamos obligados a lidiar con sus efectos. Hoy, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, impulsamos el Plan Nacional de Búsqueda, lo que junto con ser una obligación del Estado responde a una lectura política del minuto actual. Necesitamos hacernos cargo de una herida abierta hace ya casi 50 años. Y si bien estos asuntos siguen dividiendo al país, siempre somos libres de elegir cómo abordamos los problemas. Podemos hacernos como que no están y mirar hacia el lado, conformándonos con lo que hemos hecho hasta ahora y manteniendo la esperanza de que el tiempo ahogue y olvide el conflicto. Pero también podemos reconocer nuestros errores, reflexionar sobre cómo mejorar y actuar en consecuencia con ello, porque nuestro objetivo es precisamente lograr que la dignidad y la humanidad sean pilares de la acción pública. Esta última forma de abordar las cosas es la que corresponde a una perspectiva de derechos. Para nosotros, un ejercicio constante de reflexión y conciencia es la pregunta por cómo nuestra acción, tanto personal como institucional y colectiva, afecta el ejercicio y el goce de los derechos por parte de los demás. En torno a esa pregunta es que los invito a reflexionar juntos el desafío del trato digno y humanizado por parte del servicio médico legal. En primera instancia, es necesario reconocer que a pesar de estar haciendo todos nuestros esfuerzos bien, lamentablemente hay cosas que no siempre han salido bien. Y por lo mismo han generado situaciones de revictimización y dolor en familiares de víctimas del terrorismo dictatorial que a su vez repercuten en una desconfianza hacia vuestra institución. Para nosotros como Subsecretaría de Derechos Humanos es fundamental construir lazos nuevos de confianza y seguridad hacia la ciudadanía en general y hacia familiares en particular. En este sentido, la pregunta por cómo abordar identificaciones ya realizadas y contrastadas con técnicas mejoradas resulta ser central para el Plan Nacional de Búsqueda. En un sentido similar, la mejora en los tiempos de entrega de información, así como en la infraestructura o en los procesos de repatriación de restos, aparecen como asuntos que permiten avanzar en un trato más digno y humano hacia quienes han vivido sumidos en el dolor desde hace décadas. Pero el camino para tener una institucionalidad más robusta en derechos humanos requiere también de acciones más amplias. Por ejemplo, la mayor coordinación y articulación entre programas vinculados, donde por cierto que nosotros también queremos mejorar. Ya estamos trabajando juntos, por ejemplo, en la campaña Una Gota de Sangre, y a partir de ella aspiramos a contribuir a completar la base de datos genética que entendemos como una herramienta fundamental para avanzar en verdad y justicia. Por otro lado, entre vuestros existe una confluencia única entre un trabajo profesional, técnico y científico que resulta un orgullo para el país. Sigamos construyendo y ampliando nuestro compromiso por un objetivo común: la defensa y la promoción de los derechos humanos como valores que nos unen como país. En torno al mismo horizonte es posible incorporar criterios de derechos humanos en diversos ámbitos de la gestión y procesos internos del servicio médico legal. Los cargos directivos de la institución, entre los que se pueden destacar la propia Secretaría Ejecutiva del Instituto Carlos Vivar, así como los directores y directoras regionales, son elegidos vía sistema de alta dirección pública. Establecer el enfoque de derechos humanos en las metas que se establezcan en sus convenios de alta dirección pública permitiría contar con objetivos comunes en la materia, permitiendo asimismo una mejor coordinación sectorial, mayor comunicación y la debida retroalimentación. Esto implica usar mejor los recursos ya existentes para que la experiencia de quienes requieren los servicios de vuestra institución sea la mejor posible. Usualmente ellas y ellos han pasado
por situaciones muy difíciles y es un deber del Estado evitar el causarles más daño. En efecto, el riesgo de revictimizar es enorme y sabemos que han ocurrido casos donde el agresor y la víctima se han encontrado en un mismo lugar, lo que puede producir situaciones de mucha tensión e incluso de violencia. Estas casualidades pueden evitarse con una buena coordinación interinstitucional, lo que será especialmente importante debido al lugar donde se encontrará el nuevo edificio, muy cercano al Centro de Justicia. Por último, ustedes tienen un plan estratégico al año 2025, lo que es un instrumento de desarrollo institucional muy valioso. Pienso que, como en todo ámbito de cosas, este instrumento puede propiciar la incorporación del enfoque de derechos humanos en su gestión y la del sector judicial en general, ayudando así a enriquecer y seguir mejorando su ya destacada labor. Tengo claro que las voluntades existen y que los desafíos son inmensos. Por eso, como Subsecretaría de Derechos Humanos, estamos siempre disponibles para apoyarles y contribuir a una mejor gestión. Quisiera terminar esta intervención con otra reflexión sobre el pasado, en que se ha dicho que una huella de la aparición de la cultura humana es con los ritos fúnebres, hallazgos neolíticos de cadáveres con flores o decoraciones que muestran una preocupación por la buena muerte, que es básica para preservar la convivencia fraterna entre nosotros. Algo similar ocurre con los cuidados, donde la evidencia de huesos recompuestos luego de una fractura muestra que desde hace milenios hubo quienes se preocuparon por tratar dignamente a quienes lo requerían. Nosotros siempre tenemos una elección. Podemos usar al otro como objeto para despercudir nuestra furia, o saciar una ansia de poder o de venganza, pero también, y sobre todo, podemos contribuir con formas cariñosas y amables, incluso en los peores momentos. Esto último es para mí un trato digno y humanizado. Les invito a seguir conectando el pensamiento, la palabra y la acción para alcanzar juntos ese objetivo. Un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, de verdad le agradecemos por sus palabras, no solamente como subsecretaria de Derechos Humanos, sino también por su labor y durante años como dirigente en torno a la lucha de los derechos humanos, principalmente representando a prisioneros políticos de la dictadura, y también como directora de la Corporación de Familiares de Exprisioneros Políticos Fallecidos de Chile. Así que le da en mi opinión, le da una mayor importancia a sus palabras respecto al tema, al trato digno, que es fundamental para los familiares de víctimas de violación de derechos humanos cometidos en dictadura y posterior a ella también. Sí, perdón, subsecretaria. Yo por mientras la gente se anima a comentar o a preguntar, quisiera a lo mejor si pudiéramos profundizar un poquito más, porque aquí hay gente conectada de todas las áreas y comunidad en general, sobre el plan de búsqueda que está impulsando el gobierno del presidente Boric, porque es una instancia muy importante para la reparación hacia las víctimas. Sí, sí. Bueno, ustedes habrán podido ver en la prensa que no hace mucho hicimos un acto comunicacional de inicio del proceso de plan de búsqueda. El plan de búsqueda, entre otras cosas, se propone desde el inicio hasta el final ser un acto reparatorio en sí mismo. Y en ese sentido, el plan de búsqueda tiene una centralidad muy superior a lo que hasta ahora se ha visto en la historia nacional sobre estas materias, en las propias víctimas y en sus familiares, que hablan por ello en el caso de detenidos desaparecidos. También la centralidad en la organización que históricamente los ha representado y que tiene expresión territorial a lo largo de todo el país y también en el extranjero.
Nosotros tenemos una relación muy cercana con las agrupaciones y las agrupaciones las escuchamos con gran interés, con mucho respeto y con reconocimiento permanente a la enorme labor que han desarrollado durante todos estos años. También ellos han acumulado medio siglo de experiencia respecto de cómo las instituciones del Estado han reaccionado y han operado a lo largo de la historia. Y no podemos perder de vista que todavía hay más de 1000 detenidos desaparecidos, los cuales no hemos podido localizar. Otra situación que también es profundamente dolorosa es la de 355 personas de ellos que no tienen una presentación o no tuvieron una presentación por parte del Estado y del cual aparentemente sus propios familiares desistieron de seguirlos buscando. Todo esto no exime en absoluto a la autoridad y el rol que nosotros cumplimos hoy día como subsecretaría de buscarlos con todas las energías y los recursos que el Estado pueda disponer. No hay más tiempo. 50 años es demasiado tiempo. Tenemos una deuda que el Estado debe cumplir y debe cumplir de manera cabal. Ahora, ¿representan las organizaciones a todas las personas que desaparecieron? No necesariamente. Pero nosotros tenemos la obligación de buscarlos a todos. Y esa obligación es una obligación que vamos a cumplir en conjunto con las organizaciones. Ojalá se entienda claramente esto porque dado que tenemos una centralidad absoluta en la participación de familiares y personas vinculadas a los detenidos desaparecidos, nos importa sobremanera de que las organizaciones sean las que contribuyan grandemente a ello, ¿ya? Pero también hay una cantidad de personas que particularmente sucede con muchas personas que desde el extranjero se han sentido muy motivadas a poder contribuir, pero que son personas que en algunos casos o están muy mayores o ya están desafectadas de organizaciones y por lo tanto buscan contribuir en forma personal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos en este momento dando inicio al proceso de levantamiento de lo que ellos entienden como la información que sería relevante que tengamos para dar inicio al plan. Para eso estamos haciendo encuentros que están publicados en la página web de la subsecretaría, que están calendarizados, y son encuentros que se van a realizar a lo largo de todo el territorio nacional. No vamos a estar teniendo a la gente haciéndola que venga, sino que nosotros desplazándonos con los equipos respectivos a recoger la información que a ellos les parezca pertinente poner a disposición para buscar. Cuando digo les parezca pertinente son todas aquellas acciones que ellos estiman que se deben realizar, pero también todas aquellas que se han cometido errores al realizarlas en el pasado. Y que por lo tanto vamos a integrar todo ese conocimiento. Ese conocimiento se va a resumir en un informe que debería alimentar la definición final de cuáles son los procederes en los cuales el Estado de Chile se va a obligar para lograr esta búsqueda. Esto implica, entre otras cosas, avanzar caminando simultáneamente con una serie de acciones que el Estado ya desarrolla. El Estado desarrolla con mayor o menor éxito labores que tienen que ver con la realización de protocolos, la realización de pericias que les indican los tribunales, causas que se llevan en los tribunales y que muchas de ellas, como podrán ustedes haber visto en prensa, están recién después de 40 y algo años encontrando un fallo definitivo, un caso más que evidente, reciente de Caravana de la Muerte. Tenemos poquito más atrás Paine, 70 campesinos asesinados, desaparecidos, en fin. Esa deuda es una deuda que corre por el carril de los tribunales y que lo que a nosotros compete es agilizar que efectivamente esas causas avancen. Hay que tomar las medidas que haya que tomar, que estén indicadas en el plan. Pero también está el tema de la identificación, en el caso que es posible identificar, y está el tema de la búsqueda.
¿ya? Ahora, esto es por el lado de los familiares, por el lado de las víctimas que están representadas por sus familiares. Pero también está la otra dimensión, y es que están convocados a participar en este proceso también gentes del mundo académico, gentes que han trabajado dentro de la medicina forense y dentro de la arqueología forense en Chile y en el mundo, que han venido y han recibido con gran cariño e interés la preocupación que el Estado de Chile está mostrando respecto a esta materia para efectos de avanzar en... Ellos han propuesto incluso contribuir sin siquiera pedir que nadie se haga cargo ni de sustentarnos ni de nada, simplemente porque se hacen parte de la preocupación que produce el hecho de que el Estado de Chile siga siendo tan lento, tan tardío en abordar un tema tan delicado, tan doloroso como el de sus detenidos desaparecidos. Entonces, tiene esa dimensión también, la dimensión en la cual se abren una serie de aspectos en los cuales la reflexión, el aporte técnico, el aporte específico profesional tiene un espacio también para ello. Y hemos pedido expresamente, hoy hemos tenido por la mañana una muy interesante reunión con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, en la cual les hemos pedido expresamente de que ellos también disponibilicen los nombres de las personas que a ellos les interesaría que nosotros tuviéramos a bien escuchar para integrar. Creo que hasta ahí cumplo con hacer una descripción somera, pero general y realista respecto de en qué estamos. Esto tiene al menos un aspecto que debe tenerse presente, y es que las propias agrupaciones nos han dicho: no nos importa si nos demoramos, lo que nos importa es que se haga, y que se haga con nosotros y nunca sin nosotros. Las agrupaciones han pedido expresamente que las cosas se hagan y se hagan bien con el tiempo que sea necesario. No, con eso nos dicen, no un acto de publicidad, de propaganda, sino que una política de Estado que permita a nosotros darnos la certidumbre de que, si bien es cierto, a lo mejor no los encontramos a todos, pero que estamos avanzando en esa dirección, que estamos sincera, honesta y comprometidamente trabajando en ello. Que se genere una política de Estado que, al margen de que se acabara el plazo de nuestro gobierno, esa política de Estado queda instalada de manera que pueda seguir operando, ¿ya? Esa continuidad es la que ellos buscan y con toda seguridad es la que nosotros nos preocuparemos de proveer, porque entre otras cosas, como ustedes bien han señalado, yo he sido una dirigente de muy larga data en el mundo de la sobrevivencia, que también tiene mucho que decir sobre la desaparición forzada, porque me imagino que tienen claro que es un verdadero azar el que unos hayamos desaparecido, otros hayamos sobrevivido, digamos. La política de terrorismo de Estado juega ese juego macabro de hacer desaparecer a algunos y dejar vivos a otros para que testimonien aquello, ¿no? Bueno, pues con toda seguridad el mundo de la sobrevivencia y la prisión política va a contribuir, sin duda alguna, para las organizaciones. Esto ha sido explícito en señalarlo por parte de ellos. Aquí las Fuerzas Armadas tienen que contribuir definitivamente, decisivamente sobre esta materia, porque sin duda alguna aquello que se ha denominado el pacto de silencio es algo que evidentemente sigue operando, y de verdad, como todo el mundo ya está dejando de estar en este plano de la existencia, es tiempo de que las personas que tengan información puedan contribuir con ello, digamos, ¿no? Tenemos ahí otro debate abierto de cuáles son las formas de contribución, en fin, que es parte de la reflexión que también hay que hacer, que la han hecho todos los pueblos que han tenido estos procesos, y que nosotros debemos sincerar y hacer más aún en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Como dirigente he visto a lo largo de los años y he acompañado las luchas de los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, y he visto de qué manera una y otra vez se han visto frustradas
la esperanza, los sueños, de poder siquiera tener una idea de qué es lo que pasó. Al menos eso, saber qué pasó desde el momento en que se llevaron a su familiar y el momento en el cual ya se le pierde la pista. Eso es algo que es el más elemental, la más elemental de las consideraciones de trato digno y humanizado que el Estado puede ofrecer a los ciudadanos que fueron víctimas de este agravio. Entonces, queda ahí puesto el desafío en el que nos hacemos cargo desde la obligación legal, pero también, sobre todo, desde el corazón que nos convoca a buscar a los nuestros, buscar a esos chilenos que aún están por ahí y que no hemos podido restituir, ya sea desde el punto de vista de la historia de lo que sucedió, o de restituir de manera que puedan hacerse las ceremonias, las exequias fúnebres que corresponden, aunque sea con muchas décadas de tardanza. Muchas gracias, subsecretaria. Tenemos una pregunta. Bueno, y un comentario que es mío, pero voy a leer la pregunta primero y después hago mi comentario. Y me están saliendo otras preguntas también. El doctor Marcos Faúndez, bueno, agradece su presentación, las ideas planteadas y consulta. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el nuevo programa de búsqueda de personas? Un poco usted lo respondió, pero... Sí. Bueno, mire, las expectativas deben ser siempre altas en un sentido, en el sentido de no perder la esperanza de avanzar, pero también las expectativas deben ser realistas, y particularmente si estamos desde el Estado. Desde el Estado tenemos que saber qué es lo que va a ser capaz de ofrecer cada uno de los servicios, qué va a ofrecer y a qué se va a comprometer, qué es frente a lo cual va a responder ante la comunidad. Días atrás me entrevistaba periodista Matías del Río, 24 horas, y decía de una manera muy convencida que el tema de los detenidos desaparecidos era un tema que involucraba al conjunto absoluto de la sociedad y que era algo que a todos nos comprometía. Viniendo del periodista que es Matías del Río, teniendo claro que él no es precisamente una persona que vaya a considerar como yo que los detenidos desaparecidos son algo con lo cual yo he caminado una vida entera. Sin embargo, me pareció extremadamente valioso que hiciera un comentario de esa naturaleza, que introdujera la entrevista de esa manera, puesto que pone el tema exactamente en el lugar en que está. Esto es algo que le compromete a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad. Toda la gente que se llevaron, se la llevaron a toda la ciudadanía, ¿ya? Entonces, eso es algo que marca también la expectativa, y creo que seguir estando en falta no corresponde. Expectativas y compromisos y las ilusiones y esperanzas que tenemos al respecto van a tener que tener un correlato con el nivel de compromiso que pone cada uno de los servicios y cada una de las personas que se involucra en este proceso, porque la tarea es una tarea que ha tardado demasiado. Hemos hecho gala del deporte nacional, que es meter las cosas bajo la alfombra. Ya hemos postergado por demasiado tiempo esto, y como ha dicho presidente, ya no hay más tiempo. ¿Ya? No hay más tiempo, es nuestro deber irrenunciable hacerlo, y hacerlo de la mejor manera. Ahora, ¿qué va a pasar con cada institución? Eso es algo que también de forma participativa vamos a definir en conjunto con cada una de las instituciones. En este proceso, en esta parte del proceso, estamos escuchando a las organizaciones para que las organizaciones nos digan cuál ha sido la experiencia que han tenido con cada una de las instituciones y de qué manera se puede mejorar
o se puede definitivamente cambiar radicalmente la forma en que se ha procedido. Entonces, lo que en realidad esperamos es algo que aún está por definirse, ¿no? La forma en la cual, eso sí, está clarísimo que vamos a ir un poco como a por todo, por tratar de que salga en forma y ojalá en tiempo también. Voy a leer un comentario antes de hacer el mío porque se liga, así que, bueno, la señora Marisol Intriago le agradece a la subsecretaria por su presentación. Bueno, Marisol Intriago es la encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, como tenemos gente de otras partes de Chile, aparte de Chile, es bueno que lo sepan. Bueno, y ella menciona, como equipo de la Unidad de Derechos Humanos del SML, continuamos con el mismo compromiso en la búsqueda, identificación y entrega de las víctimas a sus familias con la transparencia y acogida que nos caracteriza. Esperamos poder recibirla para darle a conocer el trabajo que venimos haciendo desde el año 2007. Sí, estamos amenazadas de visita al servicio hace ya un rato. Bueno, han pasado 6 meses, pero son 6 meses que han sido de una intensidad tan grande que a ratos parecen como que fuera mucho tiempo o muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pero la invitación por parte de Marisol Intriago ha llegado con toda claridad, ha sido explícita y la tenemos ahí al pendiente para poder concretarla. Muchas gracias, Marisol. Bueno, yo aprovecho a hacer ahora mi comentario porque está un poco vinculado. Bueno, usted, subsecretaria, no, cuando Francisca me presentó, cuando estábamos las tres, me presentó como curadora, pero yo fui parte de la unidad durante casi 10 años. Hasta septiembre del año pasado aún era parte de la unidad y mi profesión es la arqueología. Y creo que es súper relevante y ojalá es que se logre romper el pacto de silencio. Porque dentro de las grandes piedras de tope que tenemos los arqueólogos y arqueólogas y antropólogos y antropólogas, que hemos realizado búsquedas de los sitios de inhumación, una de ellas es ese pacto de silencio, o cuando no está el pacto de silencio, que las declaraciones es información errónea. Así es. Hemos ocupado tecnología, hemos ocupado datos investigativos y llegas al lugar y es sumamente frustrante. Si para nosotros como peritos es frustrante, para los familiares lo es aún más. Y cuando llegas al lugar y te das cuenta que no estaba ahí, nuevamente una información errónea. Sí. Entonces, de verdad espero que resulte, efectivamente como familiares y como víctimas llevan muchísimo tiempo esperando. Y creo que es muy bueno que exista una política de Estado en que permanezca, que sea más allá del gobierno de turno. Mucho del presupuesto que está destinado a derechos humanos, los que llevamos años en esto sabemos que tras la disolución del programa de derechos humanos y después de el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el presupuesto bajó muchísimo y también no solamente al nivel completo del Ministerio de Justicia, entonces también dificultó desde un ámbito de recursos la búsqueda, así que esperemos que con esto pueda mejorar y ya no tengamos que depender de, bueno, del ánimo del gobierno de turno. Así es, o sea, esas dos cosas. Bueno, primero una precisión, el programa de derechos humanos sigue existiendo, pero ahora existe como subordinado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y la Subsecretaría es la que, además todo esto fue instalado dentro del Ministerio de Justicia, que además adquirió el carácter de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Cosa que en su momento los dirigentes de derechos humanos consideramos un desacierto, ¿ya? Ese movimiento, ¿ya? Pero bueno, desde luego la opinión de los dirigentes de derechos humanos realmente ha sido muy poco considerada, y entonces
bueno, ahí quedó y se hizo el cambio, y de ahí en más entonces el programa de Derechos Humanos pasa a estar subordinado a la respectiva subsecretaría. Las subsecretarías cambian según cada gobierno. Entonces, a lo que apuntamos con esto es, por lo menos, entendemos que esto es lo que quiere el presidente y esto es lo que esperamos nosotros dejar instalado, es una política de Estado, ¿no? Una política de Estado en la cual que debidamente sancionado que esto va a operar sí o sí, sea el gobierno que sea. Eso es algo que... Tenemos un problema serio en Chile con la arqueología forense. No, al parecer no se está formando gente en esa área y sin duda vamos a requerir para estos efectos especializar gente o que en determinadas universidades, imagino que las del Estado, se habilite la especialidad. En fin, estos son también áreas que hay que conversar, que hay que procesar debidamente a efectos de operacionalizarlas, porque hay una cantidad de recursos y de tiempo que se invierten en enviar muestras a ser examinadas en otros lugares que también contribuyen grandemente a que la tardanza sea enorme, ¿ya? Entonces, bueno, pero todos esos elementos hay que hacerlos confluir. No basta la buena disposición, ni el cariño, ni las ganas que tenemos de sacar adelante esto. Hay una cantidad de cosas que son estrictamente técnicas, estrictamente de planificación y de definición, de recursos, ¿ya? De recursos humanos y de recursos económicos concretos que hay que poner a funcionar, y eso es algo que nos va a ocupar, yo creo, por lo menos toda la primera etapa la vamos a ocupar en lo que nos resta de este año y probablemente el primer semestre del próximo, en esta etapa de definición. Y finalmente lo que quería señalar es que el plan propiamente tal es un plan que está en elaboración. Ustedes pueden ver la propuesta que nosotros le presentamos a las organizaciones, que está disponible en la página de la subsecretaría. Pero el plan en sí mismo es un plan que se coelabora con las organizaciones. Entonces, a efectos de que hagan esa lectura respecto del plan nacional, que el que se publicó es un marco de referencia, pero es un marco de referencia que no necesariamente es estrictamente el plan que se va a llevar. Es un plan que toma las referencias que hay a nivel internacional y las plasma ahí, pero este es un proceso que está participativo y en construcción. Sí, efectivamente. Y bueno, lo que usted menciona de arqueología forense es cierto, a nivel de pregrado lamentablemente no tenemos una formación. Los que nos hemos ido especializado ha sido mediante cursos, la ayuda afortunadamente de expertos extranjeros y así, sí. Pero no hay una formación de pregrado, salvo creo que la Católica Temuco tiene un ramo de memoria de derechos humanos, pero no hay una formación de arqueología forense. Sí. Anita Criado dejó un comentario. Agradezco enormemente la exposición y la disposición gubernamental para continuar participativamente contribuyendo a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Si bien es incierto lo que se logrará, es parte de nuestra memoria histórica y social. Muchas gracias, subsecretaria. Y voy a hacerle la palabra a Francisca, que desea hacer un comentario. Gracias, Constanza. Primero que todo, bueno, nuevamente agradecer a la subsecretaria, pero sobre todo desde un punto de vista que pocas veces he valorado, que es desde la emocionalidad y la empatía que usted ha mostrado en su presentación, y eso de verdad para nosotros es tremendamente importante, porque el tema de los derechos humanos conlleva emoción, empatía, valores, ética. Con respecto de los cursos para la formación de arqueólogos forenses, la verdad es que nosotros como Instituto Carlos Ibar hemos tomado un poco ese pañuelo que estaba ahí
Y tenemos cursos introductorios de arqueología y antropología forense y de odontología forense, que podemos abrir a la comunidad, pues están pensados principalmente para peritos del servicio médico legal, pero podemos pensar en abrirlos también a la gente que está participando del plan de búsqueda para que puedan realizarlos, ya que son cursos, como le digo, introductorios, no habilitan 100% a hacer la pericia, pero sí dan contexto sobre qué se trata la materia, si es que los ponemos a disposición suya, subsecretaria, para que Muchas podamos gracias. hacerlo en el momento en que ustedes estimen pertinente. Quería Muy pasar a un bien, tema muchas un poco, gracias. no se preocupe, es nuestro deber como funcionarios del Estado y como parte también del plan de búsqueda. Sí, pues. Iba a cambiar un poco el tema y iba a pasar un poco hacia los temas de protocolos de Estambul y de Minnesota. También como parte de el trabajo que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde el Servicio Médico Legal sin duda tiene harta participación y en las pericias que se hacen. Entonces, también reafirmar nuestro compromiso en materias de investigaciones criminales relacionadas a la tortura, donde nosotros aplicamos protocolos que ustedes sabrán son validados y escritos por la Organización de Naciones Unidas. En la semana pasada justamente nosotros tuvimos un curso de protocolo en Minnesota con exponentes de la máxima calidad posible, donde se valoró que el servicio médico legal tuviera protocolos escritos y estandarizados para todas sus sedes sobre este protocolo de Minnesota, protocolo de femicidio, etcétera, pero que además capacitara sobre esto con una mirada integral. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con el tema, subsecretaria. Qué buena cosa. Lo que sí me preocupa, y lo digo con toda honestidad, es que vemos que hay un retardo en la aplicación de esos protocolos. En lo personal, y creo que les dije al comienzo que tenía algo que podía comentar. Bueno, como he pasado por más de una querella, entonces en más de una oportunidad he pasado también por las evaluaciones del servicio médico legal, en tanto ciudadana cualquiera, sobreviviente de prisión política y tortura, que va a que se le haga el análisis respectivo. Años atrás no se aplicaba para nada el protocolo de Estambul, pero igual se hacían ciertas evaluaciones psicológicas y físicas. Casi como un pre-protocolo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya había cierto retardo, pero entre estallido y pandemia se produjo además una acumulación. En mi caso concreto, una causa que ingresamos en 2015, recién se me aplicó el protocolo hace 4 meses atrás. Y eso creo que hay que prestar particular atención al retardo en Valparaíso, que es el lugar que mi causa es una causa que se lleva con muchas otras personas en los tribunales de Valparaíso, y por lo que estuve mirando hace unos días también, la acumulación de protocolos pendientes en la región de Valparaíso es elevada. Yo entiendo que hay protocolos que se aplican respecto de prisión política y tortura, pero también hay protocolos que se aplican en relación con el estallido social. Y ahí hay algo que está haciendo que, bueno, que eso lo podemos analizar con más calma en un momento que podamos revisar cómo estamos en cada uno de los lugares, en fin. Ahora mismo nosotros estamos haciendo funcionar la mesa de reparación para las víctimas del estallido social. Y ahí nos vamos encontrando en el camino con que las personas dicen, no me han citado, me han citado, en fin, ahí se va viendo que hay una diferencia, y creo que vamos a poder tener datos más actualizados conforme concluyamos de aquí a noviembre y diciembre, con todas las mesas a lo largo de todo el territorio nacional.
Empezamos en las zonas extremas y estamos viniendo hacia el centro, en donde, entre otras cosas, hay un mayor número de víctimas, ¿ya? Pero ahí hay elementos que creo que hay que ir viendo y ver de qué manera contribuir a que todo esto se agilice, se destrabe y permita que avancen las causas. En el caso de las víctimas del estallido social, porque ya esperaron 2 años del gobierno anterior y más 6 meses del nuestro para efectos de tener su respectivo protocolo. Pero en el caso de los sobrevivientes de prisión política y tortura, son décadas que se vienen atrasando, y esto es un tema que también tenemos que preocuparnos de solventar debidamente, digamos, ¿no? Porque, tal y como decíamos al comienzo, todas las acciones en las cuales concurre el Estado son acciones que en cada uno de los pasos pueden ser reparatorias o no serlas. Cuando no son oportunas, normalmente se alejan del criterio de reparación y desde luego del criterio de reparación integral, que es el que se supone que es el que debe imperar, ¿no? Entonces, yo tengo claro que estamos absolutamente comprometidos en llevar adelante esto, pero por otro lado tenemos que ir viendo cómo lo apareció Mercedes por ahí, cómo lo vamos agilizando para que lo podamos hacer de la mejor forma. Si en todo ello nosotros podemos contribuir, desde luego cuenten, porque está dentro de nuestros intereses mayores el poder facilitar que las cosas funcionen. Entonces, parte también del tema de la visita, y ahora encima que me pone Francisca el tema de los cursos, entonces significa que tenemos más de una cosa por la que conversar y más de una iniciativa en conjunto que impulsar, así que la súper disposición desde la Subsecretaría de Derechos Humanos para poder hacer estas cosas en conjunto, ¿no? Muchas gracias, subsecretaria. Agradecemos profundamente la presentación, las palabras, los comentarios de la subsecretaria Heidi Ubergoit, perdón. Y bueno, aparte de nuestro agradecimiento, esperamos que todo salga bien. Y a nuestros asistentes les comentamos que vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos y continuamos con la presentación de Mercedes Doretti. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y que tengan el mayor de los éxitos con su encuentro, seminario y las iniciativas que están llevando adelante. Los invito ahora a escuchar la exposición de Mercedes Doretti. Mercedes es antropóloga forense, cofundadora del equipo argentino de antropología forense, actualmente directora del área centro y norte de América. También fue una de las cofundadoras y presidenta de la ALAF, que es la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, coautora del libro Nuevas tecnologías en búsqueda forense, recursos para la crisis de desapariciones en México, y ha trabajado en más de 20 países aplicando las ciencias forenses en la resolución de casos de violaciones de los derechos humanos. Estimada Mercedes, le invitamos a compartir pantalla para que pueda realizar su presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por esta invitación al Instituto de Medicina Legal de Chile y al Congreso, a los organizadores del Congreso Iberoamericano. Es un honor para nosotros estar en este congreso. Comparto entonces ahora pantalla ya para iniciar la presentación del proyecto Frontera. Gracias. Entonces, hoy nos toca presentarles el proyecto Frontera, un proyecto que iniciamos como equipo argentino hace ya más de 10 años y que tiene como objetivo fundamental o a largo plazo la creación de un mecanismo regional de intercambio de información forense sobre migrantes desaparecidos. Vamos a explicar un poco la historia de este proyecto y los desafíos que enfrentamos, los resultados que hemos alcanzado hasta la fecha y los desafíos que tenemos. Bien,
Como comentábamos, dentro de los objetivos fundamentales está la creación de este mecanismo regional, o de contribuir a la formación de un mecanismo regional para facilitar el cruce de información sobre forense de migrantes desaparecidos con restos que puedan haber sido recuperados en la ruta migratoria y que puedan, en el corredor de Centroamérica, México y los Estados Unidos, y que puedan llegar a corresponderles a ellos. Esto no quiere decir que nosotros estamos dando por muertos a todos los migrantes desaparecidos, sino simplemente que nosotros, al ser forenses, eso es en lo que nosotros nos enfocamos, pero la búsqueda en vida, por supuesto, debe siempre realizarse en paralelo, simplemente no es un área en donde nosotros trabajamos, ¿sí? El proyecto también busca mejorar significativamente la asistencia a los familiares de migrantes desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos transnacionalmente, que es particularmente difícil. Si uno se imagina que la búsqueda de desaparecidos a nivel nacional, digamos, es difícil, cruzando fronteras tiene bastantes desafíos adicionales. También el proyecto intenta apoyar la creación, el fortalecimiento de buenas prácticas de identificación humana y de notificación de resultados, un punto que nosotros hemos visto que es extremadamente importante en cualquiera de estos casos, pero en general, pero particularmente en derechos humanos y particularmente en migrantes, porque la muerte se produce en un lugar muy lejano al que los familiares no pueden acceder en general, y es particularmente importante la notificación con toda la documentación y demás, ¿no? Y finalmente, crear mecanismos para recolectar, centralizar y cruzar información de migrantes desaparecidos en los países y estados de origen, y cruzarla con las morgues claves en la ruta migratoria. Este proyecto, como comentábamos, se inició en el año 2009, y tiene, si queremos, 3 etapas de trabajo. Una primera de diagnóstico, que hicimos ese año, durante aproximadamente un año, en donde recorrimos gran parte de los lugares claves del corredor migratorio entre Centroamérica, México y los Estados Unidos, entrevistándonos con familiares de migrantes desaparecidos, con forenses, con académicos que trabajaban en el tema migratorio, con fiscales, ONGs que trabajaban en el tema migratorio, y cualquier otro actor que pudiera ayudarnos a entender cuáles eran los principales desafíos, y en ese sentido, en qué parte podíamos de alguna manera colaborar, ¿no? Y las otras 2 fases, la de recolección y cruce de información, que comenzaron en el año 2010 y se continúan hasta la fecha. En términos vamos a desarrollar durante la presentación un poco lo que hemos, cada una de esas fases, pero también comentarles un poco en términos de marco legal o marco de recomendaciones de buenas prácticas, algunos de los documentos claves que utilizamos en el proyecto Frontera, no necesariamente de su inicio, porque muchos de estos documentos son posteriores al inicio de este proyecto, pero que sí lo fuimos incorporando, o fuimos participando también en parte de su redacción a lo largo de estos años, ¿no? Algunos documentos específicos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, uno en particular realizado en el 2017 sobre la desaparición forzada que ocurre en un contexto migratorio, una declaración que se hizo en Grecia con presencia de un alto número de organizaciones no gubernamentales y algunas gubernamentales, que son una serie de recomendaciones específicas forenses en el tema de migrantes desaparecidos. El Pacto Mundial para una Migración Segura, que se estableció, se firmó en el 2018, también de Naciones Unidas, ya afectando un alto número de gobiernos, cuyo objetivo número 8 incluye la parte de la búsqueda forense de migrantes desaparecidos. Los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas también, en donde habla específicamente del tema migratorio en los principios que se señalan allí, y algunos informes específicos que tienen que ver ya con el área donde estamos trabajando, con México, y el tema migratorio. La metodología que aplicamos desde un inicio en el proyecto Frontera, creemos que
fue particularmente importante para que pudiéramos alcanzar los resultados que tenemos el día de hoy. En primer lugar, después de hacer el diagnóstico, nos quedó claro que debíamos tratar de trabajar en mejorar la calidad y la cantidad de información sobre personas desaparecidas y restos no identificados en el corredor migratorio que nos ocupa. ¿Qué es lo que recogimos en el diagnóstico? Esencialmente, que había una enorme disparidad en prácticas forenses a lo largo de todo el corredor migratorio, morgues que de repente contaban con muchos recursos y realizaban un excelente trabajo forense en el análisis de los restos, otras morgues que por el contrario estaban en la otra punta de ese espectro y prácticamente no se realizaba más que recoger los restos y enterrarlos, o identificar simplemente con credenciales que se encontraran, documentos de identidad que se encontraran en la ropa y demás, ¿no? Entonces vimos que teníamos que tratar de ver cómo entrar en contacto y tratar de realizar sugerencias y demás para mejorar la calidad de la información, que a su vez redundaría en mejorar las posibilidades de identificación. Vimos también que aún en los lugares donde las morgues trabajaban, tenían un excelente acercamiento al tema de restos que podían corresponder a migrantes, lo que les pasaba habitualmente es que tenían muy poca información de los migrantes desaparecidos para poder realizar identificaciones. En esos años, rara vez contaban con información genética y la información ante-mortem generalmente era muy general, con muy pocos datos individualizantes que fueran suficientes para llegar a una identificación. Entonces, muchas de las identificaciones se realizaban en una combinación de datos ante-mortem y datos circunstanciales, pero en muchos casos los restos quedaban sin identificar por imposibilidad de obtener datos por métodos primarios, digamos, de identificación para resolver estos casos. Entonces, parte del trabajo también consistió en mejorar la información de lo que llamamos MNL o migrante no localizado dentro de nuestro trabajo. Sumar en ese sentido el componente genético de entrada, desde el primer momento en que los casos ingresaran al proyecto, tomar muestras genéticas a los familiares, algo que hoy en día es bastante más común, pero que hace 12 o 13 años solamente se realizaba en casos muy excepcionales, cuando de repente había una hipótesis de 1 a 1, es decir, por ejemplo, aparecía un cadáver en Texas con documentación salvadoreña y entonces se testeaba a esa familia salvadoreña para ver si correspondía con ese cadáver que estaba más allá de la identificación visual, pero en general no se practicaba. Entonces, incorporar el componente genético de entrada, centralizar la información, la recolección de información y el intercambio. Cuando iniciamos el diagnóstico veíamos que había una enorme multiplicidad de actores gubernamentales y no gubernamentales recuperando información, pero cada uno no necesariamente compartiéndola, y que había listas de migrantes de un mismo país en un montón de instituciones diferentes que no se compartían, y que cada uno recolectaba sus datos, lo cual obviamente dificultaba enormemente las posibilidades de esa fragmentación, de poder encontrar a la persona y multiplicaba los esfuerzos, ¿no es cierto? Posibilitar un mayor seguimiento de casos. Un tema que también veíamos es que en muchos casos las identificaciones por ahí estaban muy cerca de poderse producir, pero faltaba agregar más familiares o algún otro elemento, pero que no se le daba seguimiento. Esto tiene que ver en gran medida por el volumen enorme de casos producidos por la violencia diaria en esta zona donde trabajamos, no necesariamente contra migrantes, sino en general, por lo cual en general las morgues tanto de Centroamérica como de México están en una situación de bastante colapso por el volumen de casos que deben atender. Y lo mismo sucede muchas veces con los ministerios públicos y demás. Entonces los casos de migrantes o los restos que pueden corresponderles muchas veces quedan no, junto con muchos otros, en una zona de falta de seguimiento. Fomentar la comparación masiva en lugar de caso por caso, es decir, caso por caso sería el ejemplo que acabamos de ver, de restos que aparecen, ¿no?, con una documentación de El Salvador que aparecen en Texas, por ejemplo, y el problema que esos son los casos en donde tenemos como una punta para una hipótesis de identificación, que después debe confirmarse por otras vías, pero en muchos casos los restos aparecen sin ningún tipo de identificación. Y entonces, esos casos, si no tenemos un cruce masivo de información, por ejemplo, genética o de huellas y demás, no vamos a poder resolverlos. Entonces, fomentar los cruces masivos de información y crear mecanismos
gubernamentales y no gubernamentales en los países de origen de salida de estos migrantes, o en el caso de México, en algunos estados claves expulsores de migración, y que esos mecanismos fueran formados por instituciones de gobierno e instituciones no gubernamentales, y ahora vamos a ver varios ejemplos, pues creíamos que de esa manera podíamos unir los esfuerzos que se estaban realizando de manera fragmentada y no comunicada muchas veces entre sí, y trabajar todos en conjunto, familiares, ONGs, instituciones de gobierno, etc. Trabajar con los institutos de medicina legal locales también en la medida de lo posible, y vamos a ver en eso también un poquito cómo no fue, y el uso de una serie de herramientas que no se utilizaban tanto en ese momento, como la cadena de custodia, el consentimiento informado, la realización de informes multidisciplinarios integrados de identificación y protocolos de notificación de resultados. En líneas generales, los que nos habían comentado durante el diagnóstico, es que la mayor parte de las familias y de los gobiernos no recibían documentación pericial que acreditara la identificación, es simplemente una comunicación de que estos restos se han identificado con tal persona y nada más. Con lo cual creaba enormes sospechas y dudas, ¿no? Y mucha angustia en familiares de no saber si realmente los restos que estaban recibiendo eran o no de sus familiares, y sobre qué se basaba esa identificación, dónde lo habían encontrado, etc. Y luego el componente psicosocial de apoyo a las familias en todo este proceso, sobre todo en los momentos críticos como en las tomas de muestras, y ciertamente en los momentos de notificación de identificación. Bien, muy bien. Entonces, siguiendo este camino, empezamos con lo que llamamos la formación de bancos de datos forenses de migrantes desaparecidos, trabajando desde el lado entonces del mejoramiento de la información de los migrantes desaparecidos. Y así cofundamos con organizaciones locales, un banco en El Salvador en el año 2010, otro en Honduras en el 2011, en Guatemala uno en el 2012, que fue temporario, hoy está extinto, pero seguimos trabajando en esos casos, otro en el 2012 también en el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, y luego en casos aislados de otros países, no como bancos, pero sí incorporándolos, de Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, y casi, la verdad, casi todos los estados de la República Mexicana. ¿De qué se componen estos bancos? Típicamente cuando son de un país, de la Secretaría de Relaciones Exteriores o Ministerio de Relaciones Exteriores, una Procuraduría, ya sea de Derechos Humanos, o Procuraduría de Justicia, o Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tenga fe pública para dar fe de la toma de muestras que se están realizando, para que se haga de una manera que tenga validez legal. Asociaciones de familiares de migrantes desaparecidos, que en nuestra área se llaman típicamente comités de familiares, ONGs que trabajan en la temática de migración, especialmente en casi todos los bancos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que es una organización mexicana, pero que tiene sede en Centroamérica también. Y el equipo argentino, inicialmente lo veíamos como un rol temporario que debía ser posteriormente ocupado por los institutos de medicina legal locales. Hasta la fecha, estas son las cifras, están un poquitito atrasadas porque es el 31 de julio del 2022, todo es un poquito más alto ahora porque permanentemente estamos ingresando nuevos casos dentro del proyecto y resolviendo en la medida que podemos. Pero hasta el 31 de julio teníamos aproximadamente documentados 1.800 casos de migrantes desaparecidos, que corresponden a 1.704 familias, es decir, hay un porcentaje de familias que tienen más de un desaparecido, y de las cuales hemos recolectado y procesado más de 4.600 perfiles genéticos de sus familiares, resultando hasta esa fecha en 265 identificaciones de restos. Vemos aquí un poco cómo están representados los países en términos de casos, lo podemos ver con un poco más de claridad en esta diapositiva, el número de casos tomados por año y por banco, donde hay, bueno, años y bancos más fuertes según los momentos, ¿no? Ciertamente bajando durante la pandemia y ya recuperando un nivel bastante más habitual ahora. Y en esta diapositiva vemos dónde se han encontrado los restos y a qué banco pertenecían. Es decir, tenemos
147 cuerpos encontrados en los Estados Unidos, mayoritariamente en la zona de Arizona y de Texas, y otros 118 cuerpos encontrados en México, con una dispersión más grande, pero básicamente en zonas fronterizas, sobre todo en el noreste de México, en la zona de el estado que se conoce como Tamaulipas, que es una zona profusa de cruce para los migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también mexicanos, que cruzan hacia Texas, donde además el tema de tener que cruzar el Río Grande, donde pueden ahogarse y demás, en Tamaulipas mismo, por una situación justamente de ser un estado fronterizo, hay una fuerte presencia de crimen organizado, y a diferencia de la causa de muerte que encontramos en la frontera sur de los Estados Unidos, la causa de muerte típica en la frontera del lado mexicano son homicidios. Bien. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de migrantes desaparecidos en este corredor migratorio? Ciertamente hay muchos corredores migratorios distintos y cada uno tiene, a veces hemos tenido reuniones en el Mediterráneo y demás para compartir información. Algunas cosas son iguales en los distintos corredores y otras obviamente son propias de cada corredor. Por un lado tenemos la dimensión del problema, mecanismos nacionales y regionales de intercambio de datos, la calidad y la eficiencia de forense regional, la búsqueda de restos de migrantes en cementerios y el tema de la repatriación. Vamos a dar una palabra sobre cada una de ellas. En cuanto a la dimensión del problema, que es realmente muy importante establecerla para poder saber por dónde buscar, dónde concentrarse más y además cómo diseñar políticas públicas y demás al respecto. Lamentablemente no contamos con cifras claras para todo de cuántos migrantes desaparecidos hay en esta región. A pesar de tener este mecanismo, nosotros solamente entran dentro del proyecto Frontera una fracción de los casos de migrantes desaparecidos por un montón de razones diferentes, ¿no? Entonces, es una zona también, como decíamos, de un alto nivel de violencia, tanto en Centroamérica como en México. En México ya se han pasado este año las 100.000 personas desaparecidas en general, dentro de las cuales hay personas migrantes, y hay un número incierto, pero que los distintos diagnósticos colocan en más de 50.000 restos en México sin identificar, dentro de los cuales hay restos de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, como de otros países que cruzan por México. Hay una base de personas desaparecidas en México, pero la parte de migrantes es muy pequeña. El grueso del registro de las desapariciones tienden a ser lo que llamamos desapariciones locales, no necesariamente desapariciones en movilidad o en migración. No hay un desagregado de cuáles restos pueden corresponder a migrantes, con lo cual está invisibilizada un poco la búsqueda de por dónde empezar a buscarlos o separarlos de lo que pueden ser restos que no correspondan a migrantes, con el consecuente problema que trae eso. La desagregación, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de restos que puedan corresponder a migrantes es una excelente práctica que se realiza, por ejemplo, en el condado de Pima, en Arizona. Mecanismos nacionales y regionales de intercambio de información de datos. Hasta el momento no contamos con un sistema transnacional, regional, de intercambio de información forense de migrantes desaparecidos y restos a los que les pueda corresponder. Esto no es el único corredor migratorio al que le pasa lo mismo, no hay ningún corredor que nosotros conozcamos donde tenga un mecanismo transnacional, pero al menos en este proyecto esa es la intención, y hay una serie de pasos que ya se están dando desde hace varios años para formar este sistema transnacional de información dedicado a migración, o por lo menos para facilitar el cruce de información de una manera mucho menos fragmentada de la que existe todavía y de la que existía ciertamente hace 12 años cuando empezamos a trabajar. Seguimos con una multiplicidad de bases de datos y mecanismos gubernamentales y no gubernamentales que a veces se comunican y a veces no. Esto para México y para Centroamérica. México todavía no tiene una base nacional forense, de datos forenses, ni tampoco una en su interior de genética. Hay sí
una base bastante grande que lleva la Fiscalía General de la República y sus servicios forenses, pero si bien está marcado por una ley del 2017 de desaparición de personas en México que obliga a la realización de una serie de registros forenses, entre los cuales está el Banco Nacional de Datos Forenses, hasta la fecha todavía no se ha materializado. Esa ley es muy importante también para el tema de migración, porque obliga también a que haya un registro nacional de restos no identificados, de panteones donde están esos restos, la base nacional de personas desaparecidas, y hace también un énfasis en la separación de migrantes, y también en la obligatoriedad de crear un Plan Nacional de Exhumaciones de restos que están en los cementerios de todo el país, entre los cuales están los restos de migrantes. En los Estados Unidos sí hay, como muchos de ustedes deben conocer, una base para datos ante-mortem y ubicación, tanto para personas desaparecidas como para datos post-mortem, como para restos no reclamados identificados, que es NEIMAS, y luego la base de información genética nacional, que es CODIS, y sus CODIS estatales y locales. Lamentablemente, y lo vamos a ver en un ratito, había hasta la fecha una serie de impedimentos importantes para que pudiéramos ingresar de forma masiva los perfiles genéticos que recolectábamos de los familiares de personas de migrantes desaparecidos en la base CODIS de los Estados Unidos. Inconveniente que se ha resuelto recién hace 1 año y medio aproximadamente, y vamos a hablarlo a continuación. Hay también muchas dificultades de cooperación interinstitucional dentro de los países y entre países, que terminan siendo muchas veces las dificultades más grandes que enfrentamos. Porque con este número tan alto ya por ejemplo, de perfiles genéticos que tenemos, deberíamos tener un número muchísimo más alto de identificaciones. Y ciertamente una parte tiene que ver con la sistematización de la información, las bases de datos y demás, pero también una parte tiene que ver con la voluntad de los países y de las instituciones de cooperar y compartir y cruzar información. Bien, de todas maneras hay mejoras realmente importantes en la región que vamos a ir viendo ahora. El proyecto Frontera tiene desde el año 2010 lo que llamamos un cruce masivo de información con Arizona, por lo menos con los condados principales para el área migratoria del estado de Arizona. Como decíamos, Arizona y Texas son los 2 puntos de entrada principales para los migrantes que entran indocumentados en los Estados Unidos y cruzan a pie esta frontera, y como son zonas extremadamente difíciles de tránsito, son desérticas en realidad para evitar generalmente la intervención de la patrulla fronteriza, son zonas de muy poca población y de condiciones climáticas y geográficas en general muy desafiantes, en donde muchas veces los migrantes mueren en el camino. La morgue de Pima es una de las morgues, está ubicada en la ciudad de Tucson, que expone las mejores prácticas que hemos visto realmente en toda la región, y tenemos un cruce masivo con ellos a través de un laboratorio genético en los Estados Unidos, en donde que procesa todas nuestras muestras de familiares, que es el laboratorio Bode, y a su vez procesa todas las muestras de los restos que entran dentro del condado de Pima, que a su vez administra otros 3 condados fronterizos de Arizona. Entonces, simplemente hicimos un acuerdo en donde nosotros no vemos los perfiles genéticos de los restos que corresponden a Arizona, ellos no ven los perfiles genéticos de nuestros familiares, pero ambos autorizamos a Bode que los cruce y nos notifique a ambas partes en los momentos en que hay una coincidencia a nivel genético, y ahí empezamos a trabajar el caso ya específicamente entre la morgue de Pima y nosotros. Esto ha funcionado muy bien y realmente creo que muestra que técnicamente es bastante simple, no es tan complicado. El tema es la voluntad de querer realizar los cruces de información. En Texas, la otra zona que nos interesaba particularmente cruzar, el camino ha sido mucho más complejo. Hay más de 25 condados fronterizos o dentro del área de interés en las rutas migratorias dentro de Texas. Está muchísimo más fragmentada la zona donde entran
por donde entran los migrantes en términos administrativos, y con muy poca asistencia forense. Entonces, en muchos de estos condados no cuentan con morgues, o enterraban directamente los cuerpos al encontrarlos, o los que podían tener un poco más de fondos, podían mandarlos a una morgue de otro condado y demás, ¿no? Hasta que hace unos años el gobierno federal empezó a dar fondos para que pudieran trabajarse estos casos en la frontera de una manera distinta. Y entonces, a partir sobre todo del año 2007-2009, empezaron a tomarse ADN de estos restos y empezaron a tener mayor asistencia y mayor examen forense. De todas maneras, no tenemos hasta la fecha un cruce masivo, pero esperamos pronto ya tenerlo, y lo vamos a explicar después. En México hay varias iniciativas como la Comisión Forense para 3 masacres grandes que ocurrieron en el noreste del país, que se llama la Comisión Forense, que involucran en gran medida migrantes, más de 300 cuerpos, y luego una coalición también que formamos en ese año de forenses de la frontera sur de los Estados Unidos, de Texas y Arizona, para trabajar en forma conjunta y tener un diálogo directo para el cruce de información. Finalmente, en el 2016, también México instauró un mecanismo que se llama de asistencia de apoyo exterior, por el cual las familias de, por ejemplo, salvadoreñas o guatemaltecas o demás, de personas extranjeras que se han perdido en México, no están obligadas a ir a México a poner la denuncia, como sucedía antes, sino que pueden poner la denuncia de desaparición en el consulado de su país mexicano, el consulado de México en su país, actuando el consulado como ministerio público, y el seguimiento del caso lo pueden hacer desde el consulado, cosa que antes no existía. Y después mesas de trabajo como la del 2017 en determinados lugares claves para intercambio de información entre cónsules, el Comité Internacional de la Cruz Roja, nosotros y autoridades locales. Estos son todos cruces parciales, a veces masivos, a veces individuales, que todavía no llegan a ser lo que quisiéramos, pero que nos van permitiendo por lo menos ir identificando personas. Es decir que tenemos de un lado lo que quisiéramos que fuera la derecha, el cruce ideal, y por el momento lo que es el cruce real en este momento, que dista un poco de lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Hay 3 nuevos mecanismos que sobre los cuales tenemos mucha esperanza, que van a poder modificar para mejor estas posibilidades de cruce de información, ahora que tenemos mucha mejor información de los desaparecidos, ¿no? Y también de los restos. Por un lado, a partir del diciembre del 2020, a partir de una serie de gestiones que realizamos con 46 organizaciones de sociedad civil y forenses de Estados Unidos, México y Centroamérica, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde solicitamos que la Comisión intercediera para que el gobierno de los Estados Unidos aceptara la comparación de la información genética en forma masiva que traíamos de familiares de migrantes desaparecidos que se perdieron del lado norteamericano, para poder identificarlos y devolverlos a sus familiares. Después, nosotros iniciamos en Texas el intento con distintas instituciones de Texas, el intento de hacer un cruce similar al que habíamos, un acuerdo al que hemos llegado en Arizona. Lo iniciamos en el 2012, pero no tuvimos resultados. Nos llevó a trabajarlo también a un nivel nacional, porque el CODIS, si bien, como muchos de ustedes saben, tiene versiones locales y estatales, el CODIS nacional depende del FBI, y los CODIS estatales y locales tienen que tener el permiso del CODIS nacional para poder realizar un tipo de ingreso como el que nosotros planteábamos. A pesar de distintos diálogos a nivel nacional con instituciones en Washington, tampoco logramos iniciar este cruce. Entonces llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se realizó una audiencia temática con el gobierno de los Estados Unidos y la mediación de la comisión en el octubre del 2018, y resultado de esa audiencia fue un diálogo realmente ya mucho más productivo, que iniciamos con las autoridades del gobierno norteamericano, del FBI, del Departamento de Estado e instituciones de Texas, razón de la cual a partir de lo cual se crearon lo que se llama un standalone CODIS, un CODIS separado de
del CODIS oficial, pero que permite el ingreso allí de los perfiles genéticos de familiares de migrantes desaparecidos, mexicanos, centroamericanos y de otros países, para ser comparado con uno de los índices o subbases del CODIS local de Texas, que está dentro de UNT, de la Universidad del Norte de Texas, que es el índice o subbase de restos no identificados. Es decir, los perfiles de los migrantes, de los familiares de los migrantes, no ingresan al CODIS oficial, sino que se mantienen dentro de este CODIS específico creado por razones humanitarias para migración, y son cruzados solamente con el índice de restos no identificados de la base de CODIS, en este momento no nacional, sino a nivel local, pero que supuestamente tiene en esa base todos los restos, los perfiles genéticos de todos los restos no identificados de Texas y de otros lugares. Y Texas es una enorme cantidad de los casos, contiene una enorme cantidad de los casos que a nosotros nos interesa cruzar por la ruta migratoria, digamos, ¿no? Por el otro lado, en México se ha creado a partir justamente como parte del desarrollo de esta ley del 2017 que hacíamos mención sobre desaparición forzada de personas y por particulares que emitió México. Como parte de eso, los familiares, el Movimiento Nacional de Familiares de Personas Desaparecidas en México y comités centroamericanos también impulsaron la creación de lo que se llama el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que inició su trabajo en el 2021 y que en parte también va a tener que tiene que ocuparse de acelerar o de mejorar la identificación de restos no identificados que ya están dentro del sistema, y ahí hay una parte de ellos que le corresponde a migrantes. Y luego, en el 2021, también en diciembre, se aprobó la creación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas en México, a partir de también un esfuerzo solicitado por ONGs y familiares, y con eco dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, y que en este momento está en su fase de escritura de los lineamientos, del cual estamos participando. Si estas dos iniciativas, tanto la de Estados Unidos como la de México, de centralización de casos de migrantes desaparecidos funcionan, pasaríamos a un esquema similar a este, ¿sí? Todavía no tendríamos un único mecanismo transnacional, pero tendríamos dos fuentes grandes de comparación con una sola entrada, en México por un lado y en Estados Unidos por la otra. Y estamos hablando en general, en principio, de cruce de información básicamente genética, no porque las identificaciones tengan que hacerse ciertamente solo por genética, sino como la punta como hipótesis de identificación, que después debe ser, por supuesto, corroborada y aumentada y demás, con el resto de la información de forma multidisciplinaria. Nos faltan todavía mecanismos también de cruces de manera más horizontal. En la ruta migratoria hay personas salvadoreñas y hondureñas perdidas en Guatemala, tenemos el cruce del Darién, que utilizan sobre todo personas de Venezuela, de Haití, en algunos casos de Ecuador, y en otros casos también personas de África del Oeste, sobre el cual es parte de lo que pensamos empezar a trabajar más fuerte también en los años que vienen. Comentábamos también el tema de la calidad, la cantidad y la eficiencia de los servicios forenses en general. Si bien en estos 10 años han habido enormes mejoras en la región, una enorme actualización de equipamiento, capacitación, sí todavía en el área migratoria nos es difícil que los institutos de medicina legal lo tomen como un tema específico en donde tienen que, creemos, tener un enfoque diferenciado del trabajo forense, teniendo en cuenta la cuestión migratoria. Acá hay una serie de cuestiones que son más propias de México, sobre las que no me voy a detener, pero después vamos a entrar más en el tema del enfoque diferenciado y cómo podría realizarse mejorando la búsqueda. El cuarto desafío que tenemos también es el tema del entierro en cementerios en México y en los Estados Unidos como restos no identificados de migrantes. En muchos cementerios, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo en el área de Texas, los cuerpos han sido enterrados en las áreas de indigentes,
muchas veces en fosas múltiples, muchas veces sin documentación alguna o registro dentro del cementerio, de su ubicación, de cantidad de cuerpos y demás, lo cual crea un desafío importante a la hora de encontrar estos restos, y en muchos casos no tuvieron prácticamente más que una autopsia muy somera, si la tuvieron, o un examen externo. En muchos casos no hay ADN, lo cual implica crear programas de exhumación de restos para exhumarlos, examinarlos y volver a tomar los ADN y recién ahí poder compararlos contra la información que traemos de los familiares de los migrantes desaparecidos. Hay esfuerzos muy importantes de universidades locales en Texas, de las cuales somos parte también de esa coalición que comentábamos antes de la frontera sur de los Estados Unidos, y también de México, de iniciar, y ya se han iniciado, exhumaciones en donde, en el caso de Texas, buscando directamente migrantes, en el caso de México, más generalizadas de búsqueda de restos no identificados que puedan corresponder en general a personas desaparecidas. Desde el EAF estamos en este momento comprometidos en la creación de un protocolo que, entre otras cosas, produzca digamos, una mirada forense, un enfoque en el trabajo forense, incluyendo la mirada migratoria. De la misma manera que desde hace unos años ya hemos incluido también un enfoque de género, ¿no es cierto? Muchos de los que estamos presentes aquí dentro del trabajo forense, creemos que también es muy importante agregar una mirada migratoria. ¿Y en qué consiste, por lo menos en términos muy básicos, lo que proponemos? Por un lado, desagregar los cadáveres o los restos que entran dentro de cada morgue, en general, a aquellos que puedan corresponder a migrantes. Muchas veces, esto no significa que vamos a tener la certeza que le corresponden, pero muchas veces por el lugar donde ha sido encontrado, las circunstancias de hallazgo y particularidades específicas que trae cada cuerpo, o la evidencia asociada a ellos, podemos clasificarlos como posibles migrantes, ¿no? Esto ya inmediatamente hace que podamos colocarlos dentro y cruzarlos con información definida de familiares, sin que tengamos que estar pasando por cruces muchísimo más grandes con restos que no tienen nada que ver con migración. Esto ya ha sido aplicado, como comentábamos, en la morgue de Pima, que empezó ya desde hace más de 10 años a separar lo que ellos llaman undocumented border crossers, o personas que cruzan indocumentadas, y entonces pueden llevar estadística, han podido producir política pública en relación a la cantidad de restos que podían corresponder a migrantes, han conseguido financiación también para tratarlos específicamente como tales, y ciertamente ha mejorado mucho más la posibilidad de cruce de información directamente con esos cuerpos. Entonces permite tener un número más claro, apoya al tener la dimensión del problema y mejorar la búsqueda. Esto mismo es lo que nosotros proponemos que se haga en toda la región del corredor migratorio, sobre todo en las morgues claves, con más posibilidad de recibir cuerpos que correspondan a migrantes, como los que son de morgues fronterizas y demás. Se puede hacer tanto retroactivamente sobre los cuerpos que ya recibieron y ya se enterraron, pero que por el registro y la documentación que hay puedan corresponder a migrantes, como también empezar a aplicarlo a partir de ahora y remitir toda esa información a los mecanismos de cruce, como la Mesa Nacional de México y otras instancias donde esa información puede ser cruzada con información de familias. Agregar la trazabilidad de los restos que puedan corresponder a migrantes desaparecidos. RPMD sería restos que puedan corresponder a migrantes desaparecidos. Nuevamente, la buena práctica del condado de Pima, que trabajando con ONGs de la zona, como Humane Borders, que es Fronteras Compasivas, que es una ONG de Arizona, y con geógrafos, han estado georreferenciando desde 1999 hasta la fecha el hallazgo de restos que pueden corresponder a migrantes en su región. Cada punto rojo que ustedes ven allí es un punto donde se han encontrado restos. Eso es Arizona, y fundamentalmente esa frontera que aparece allí. Todos los puntos rojos están dentro de Arizona y fundamentalmente en la zona del condado de Pima, que es una zona de fuerte cruce de migrantes. La propuesta nuestra es extender esta georreferenciación
de hallazgos de restos a todo el corredor migratorio, para que nuevamente podamos separar los restos que puedan corresponder a migrantes de los que pueden no corresponderle. Obviamente, de vuelta, nunca va a ser exacto, pero es una aproximación que es muy, muy útil y importante. Designar quién específicamente se ocupa de esto, si son las morgues, si son convenios con universidades, si es el Ministerio Público y demás, y ir generando mapas de mortalidad de migrantes, de zonas de mortalidad de migrantes a lo largo de todo el corredor migratorio. Una inhumación también desagregada de restos potencialmente correspondientes a migrantes, designar en los cementerios áreas específicas que puedan corresponder a migrantes, documentarlas para que puedan encontrarse y recuperarse fácilmente, y mientras espera que esos restos sean identificados o reclamados, que la inhumación sea también individual y de fácil ubicación, en panteones municipales o en lo que en México se llama panteón forense ministerial, que también en otros países existe, como en Colombia, en donde el panteón forense ministerial no está bajo la jurisdicción municipal, sino que sigue estando bajo la jurisdicción de los institutos de medicina legal, con lo cual no hay que hacer trámites para exhumarlos, sino que es una extensión de su capacidad de almacenamiento, lo cual facilita enormemente el trabajo. Y remitir toda la información sobre la localización de dónde se inhuman estos restos a los mecanismos como la Mesa Nacional de Migrantes en México y demás, para que lo puedan tener en cuenta e ir trabajándolo. Finalmente, también exhumar de una manera desagregada. En este momento en México hay programas de exhumación de restos no identificados en distintos lugares del país, que están en cementerios, están dentro del sistema, digamos. Desagregar exhumaciones también por lugares donde puedan estar migrantes. Hay distintos cementerios que se sabe por los lugares en donde están y por la investigación histórica, investigación actual y análisis de contexto, que son claves para para encontrar restos de migrantes. Entonces se pueden planificar exhumaciones que tengan que ver con la búsqueda directa de esos restos. Finalmente, el último problema o desafío al que me quería referir es el de repatriaciones. Una vez que se han identificado los restos, uno de los problemas que encontramos muchas veces es enviar los restos de vuelta a sus países de origen y a sus familias para que puedan enterrarlos. Lo que sucede habitualmente, esto no está dentro del proyecto Frontera, no está dentro de nuestra responsabilidad, porque es un tema entre países, donde las organizaciones no gubernamentales no tenemos participación, pero sí al estar involucrados en el proceso tratamos de poner este tema sobre la mesa, que tiene que ver esencialmente con un tema económico, digamos, con que muchas veces los países de donde son los migrantes tienen fondos de repatriación, pero son insuficientes, y hace que a veces el proceso de repatriación sea extremadamente dilatado, a veces se tarda varios años, a veces no, a veces se cumple rápidamente, pero en muchos casos, a veces para que se cumpla rápido se le solicita a la familia, por ejemplo, la cremación de los restos, porque es más barato el traslado de cenizas, pero la mayor parte de las familias, por una cuestión cultural, no quieren recibir cenizas, sino los restos, y esto es un tema sobre el que hay que seguir trabajando y seguir solicitando que los países que reciben una enorme cantidad de plata de las remesas que mandan los migrantes, sobre todo desde los Estados Unidos, aumenten los fondos de repatriación para, en los casos en que han fallecido, puedan ser dignamente devueltos a sus países y a sus familias. Con esto terminamos y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mercedes. Vamos a dar un minuto para que los asistentes realicen sus preguntas. Recuerden que las pueden escribir en la sesión de preguntas y respuestas o Q&A, si es que lo tienen en inglés. Así que quedamos atentos. Vamos a darles un minutito a ver si alguien se anima. O algún comentario si es que no tienen preguntas. Bueno, mientras yo aprovecho de agradecerte por tu exposición. Sumamente interesante el trabajo que están llevando en el corredor
migratorio entre México y Estados Unidos. Personalmente yo no imaginaba que eran tantos años de trabajo, creía que era algo un poquito más reciente, y sí, claramente ha sido una larga tarea, y obviamente como toda tarea tiene sus dificultades, y considero que conocer de ello es sumamente interesante y enriquecedor para la labor forense, ya que la búsqueda de sitios o de inhumaciones, bueno, o en el caso de ustedes, no sé si son todos inhumaciones, probablemente muchos de los restos que encuentran estén en superficie. De todas formas, sirve también como retroalimentación a búsquedas en otros contextos que muchas veces se realizan en la arqueología y en la antropología forense. Sí, así es. Muchas gracias. A ver. Ok. Ya, Anita Criado pregunta, ¿cuán determinantes son los sistemas de registro de personas de cada país? ¿Cuán determinantes para la identificación o en qué sentido? Me imagino que ¿Cuán para la importantes? identificación. A ver, Anita, si puedes poner, si te refieres a la identificación o a la búsqueda, ¿en qué aspecto en específico? Vamos a esperar que Anita responda. Mientras tanto voy a leer una segunda. Aquí ya responde Anita. Ya, ok. Ya, se refiere a que, bueno, ¿cuán determinantes son los sistemas de registro de personas de cada país? Respecto a si existe algún protocolo, bases de datos para la identificación. Esa es la pregunta de Anita, está ligado al tema de la identificación. A ver, la identificación sigue los parámetros de cualquier identificación de restos, ¿sí? Es decir, nos guiamos por los mismos principios de los métodos primarios, los métodos secundarios, la multidisciplina, la confección de un informe multidisciplinario integrado, la notificación de resultados en forma presencial, en fin, las prácticas que normalmente se recomiendan. El problema que nosotros enfrentamos es la dispersión, la fragmentación de la información, digamos, ¿no? Que en este tema, por la naturaleza de la migración, porque es una migración indocumentada, que generalmente se lleva a cabo dentro de un sistema indocumentado y a veces clandestino, dependiendo un poco la situación, hace que mucha información a veces quede dentro de algunas organizaciones y no de otras, pero también de que la ausencia de una política pública, digamos, de decir, bueno, centralicemos toda la información, todos los casos de migrantes desaparecidos acá, digamos, ¿no? Y este va a ser el único lugar. Lo que le sucede a las familias como de migrantes desaparecidos en nuestro corredor migratorio, como sucede también con las desapariciones, es que van a un montón de instituciones distintas, digamos, ¿no? A darle información por que falta mayor centralización, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto más centralizada está la información, menos esfuerzos tenemos que hacer para cruzarla, ¿no? Más rápido puede ser que obtengamos resultados, y para las familias es mucho más claro a dónde tienen que ir y a dónde tienen que dirigir los esfuerzos y el seguimiento de su caso, digamos, ¿no? Entonces es extremadamente importante que además de que se cumpla con los protocolos correspondientes de identificar correctamente a los restos, existan buenos registros centralizados y lo más amplios posibles del tema para poder ser lo más efectivos posibles, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. Yo creo que sí, según lo que entendí la pregunta de Anita, creo que sí. Luz Estela García tiene un comentario. Menciona que en Colombia ha visto que tienen una página en la que muestran las fotos de personas desaparecidas que permiten ubicar posiblemente si en algún momento se encuentra su cadáver o restos que puedan ser comparables con las fotos. En Venezuela no he visto este tipo de herramienta y lamentablemente el sistema forense venezolano que conoce
no realiza un banco de datos de ADN de cadáveres no identificados ni inhumaciones detalladas. Comentarlos. Sí, o sea, como comentábamos antes, del lado norteamericano tenemos la base de NEIMAS, ¿no? Que es de uso público, tiene distintos niveles de restricción de acceso, digamos, ¿no? El público no puede ver todo lo que tiene, pero puede ver una gran cantidad de información, en donde en la parte de resto, en muchos casos, tienen fotografías. El problema que tenemos es que por las zonas en donde desaparecen migrantes del lado norteamericano, como comentábamos antes, son de temperaturas extremas y además los cuerpos se descomponen a una enorme velocidad, quedan en superficie en general. Entonces, para el momento en que los encuentran, en muchos casos están realmente más allá de la identificación visual, o están completamente esqueletizados o están en un gran porcentaje ya esqueletizados, con lo cual tampoco se le puede tomar huellas, pero menos aún fotografías, ¿no? Y luego también, aun cuando se puedan tomar fotografías, el problema que tenemos es que en algunos casos también, aunque el cuerpo se encuentre más al poco tiempo de haber fallecido la persona, es que la descomposición es muy rápida. Entonces están en un estado de putrefacción o descomposición general muy avanzada, que aunque tengan partes blandas, están más allá del reconocimiento visual, o se ahogan en el Río Grande, con lo cual también tienen, ¿no?, el aspecto que tienen los cuerpos al ser recuperados del agua, que tampoco ayuda generalmente en su identificación. Entonces son pocos los restos en donde que puedan permitir una identificación visual. Nos ha pasado en algunos casos, pero muy pocos. Hay también una red como informal, a través de redes sociales, de personas que por distintas razones tienen acceso a fotografías de restos y las comparten en sitios con familiares. A nosotros nos parece que hay que tener a veces también cuidado con eso. Es cierto que a veces son efectivas, pero por otro lado también bueno, para los familiares también es un tema bastante, ¿no?, muy difícil estar asomándose permanentemente a ver si aparece el cadáver de su familiar, ¿no? Parece que eso tendría que ser un procedimiento más cuidado, donde los familiares de vuelta tuvieran un lugar centralizado, actualizado permanentemente, donde puedan eventualmente ir a mirar fotos si eso le corresponde, o efectos personales, lo cual siempre es un debate, ¿no? Pero pensamos que tiene que hacer de una manera un poco más cuidada. Sí, eso haría. Sí, sí, claramente, o sea, sobre todo pensando, si lo ligamos al enfoque principal que tiene esta versión del Congreso, que es el trato humanizado, claramente ese tipo de información hay que tratarla con cuidado, es parte del trato humanizado y digno que merecen las familias, y como bien tú lo mencionaste en la primera parte de tu exposición, también hay que generar protocolos, y es bueno que ya estén implementándose en algunos lugares, el entregar a los familiares información de cómo se realizaron los procesos de investigación, de búsqueda, de investigación, identificación, evitar esta infantilización del familiar en que no le podemos decir nada, solamente entregar y así tengan una claridad al respecto. Bueno, Anita mencionó que sí, que le quedó súper clara la respuesta y que muchas gracias. Hasta el momento no tenemos más preguntas y respuestas. Lamentablemente, bueno, Mercedes, contigo no me pude conectar al principio, pero lamentablemente acá a nivel del médico legal, justo tuvimos un inconveniente hoy con internet a nivel generalizado, y además con la señal de celular de una de las compañías en específico, que es como la mayoría que ocupa la gente, también está caído todo. Entonces, creo que para los asistentes en esta ocasión ha sido sumamente complejo conectarse. Lo vemos por el número de participantes versus los días anteriores, y también Claro. lo vemos con el tema de la participación. Ya, pero tenemos suerte porque justo nos están haciendo un par de preguntillas. Bueno. Anita vuelve a hacer otra pregunta. Además de las bases de datos de desaparecidos, en el caso de la migración y trabajo interfronterizo, ¿cuán relevante considera el registro de la población civil viva al momento de nacer?
creo que está ligando el tema de, qué tanto está influyendo el ordenamiento del registro nacional civil de cada nación, de cada estado, Sí. Para la búsqueda. Claro. Bueno, ciertamente en el área de huellas dactilares, por ejemplo, es una clave, digamos, extremadamente importante que no se ha podido utilizar tanto hasta la fecha, en el sentido de que muchos de nuestros países, desde que nacemos, tenemos la obligatoriedad de tener ciertos documentos, ¿no es cierto?, de identidad, en donde se nos toman las huellas dactilares. En muchos casos, no en todos como comentábamos, pero en porcentaje de casos, sobre todo más del lado mexicano, donde la causa de muerte tiende a ser otra, y los cuerpos pueden estar en mejores condiciones en términos de tomarles huellas, no necesariamente en términos generales, ¿no? Porque la causa de muerte tiende a ser violenta, pero sí hay una en general mayor posibilidad de obtener necrodactilias. Entonces, el cruce de esas necrodactilias con generalmente las bases más completas de población de huellas dactilares, generalmente las tienen las instancias de gobierno que realizan documentos, o en el caso de México, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, ¿no?, que tiene las huellas dactilares de todos los mexicanos mayor de 18 años. En Argentina, por ejemplo, tenemos 2 documentos obligatorios, la cédula de identidad y el DNI, que son desde que somos muy pequeños, y ambos tienen las huellas dactilares. Entonces, esto permite una comparación con un método primario de identificación que ayudaría enormemente. El problema por el que no se ha utilizado tanto hasta la fecha es porque se consideran datos personales, y entra porque son datos del desaparecido, no es como el ADN, que generalmente el ADN que nosotros tomamos es de familiares, entonces el consentimiento lo da el familiar que da la muestra, no es ADN directo, ¿no? Entonces, las huellas se consideran datos personales de la persona que está desaparecida, y en ese sentido, durante bastantes años, ha habido mucha dificultad en que se hicieran cruces masivos, ¿no?, de, por ejemplo, enviar grandes grupos de necrodactilias a las instituciones del Estado que tuvieran huellas dactilares tomadas en vida, para que las compararan y vieran si producían matches, y a partir de ahí se corroboraran a través del área pericial, ¿no? Porque generalmente estas instituciones no producen dictámenes periciales, pero sí pueden producir por lo menos marcar la coincidencia. Esto, por suerte, se está empezando a hacer más en México desde hace 2 o 3 años, justamente a partir de que esta ley que mencionaba antes, que tiene una serie de recursos importantes, entre otras cosas crea todo un sistema paralelo de búsqueda, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales de búsqueda, que están intentando distintas comparaciones masivas de huellas dactilares, de necrodactilias, y en el caso de México, del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras en que los registros nacionales en vida pueden ayudarnos directamente en la identificación. Ciertamente también los certificados de nacimiento, y por supuesto, bueno, toda la información ante mortem que podamos lograr de distintas instancias médicas y demás. Lo que pasa es que en general, por el tipo de población con la que trabajamos, los datos ante mortem tienden a ser bastante pobres, y tienden a ser insuficientes para producir una identificación. Luz Estela García pregunta: ante la masiva migración venezolana, ¿ha habido algún contacto con el gobierno venezolano a fin de identificar personas desaparecidas de este país? Nosotros todavía no hemos tenido contacto, pero está dentro de los planes que queremos intentar hacer, fundamentalmente por el problema del Darién, digamos, ¿no? De que ese corredor, esa parte del corredor, que es una zona de selva muy peligrosa entre Panamá y Colombia, está registrando, hay distintos ya informes que está registrando muchas personas que mueren en ese camino, tanto por los accidentes geográficos que tienen que enfrentar, las condiciones que tienen que enfrentar, como por la presencia de crimen organizado también. Hay recolección de restos, pero ahí es mucho más difícil saber, ¿no?, quiénes cruzan, porque ciertamente los centroamericanos no cruzan por ahí, pero sí aparentemente cruzan venezolanos, cubanos, africanos, sobre todo de África del Oeste, y haitianos también, que a veces vienen de una migración
primaria en Chile o Argentina y que están intentando ir hacia los Estados Unidos o directamente desde Haití. Entonces es un área que queremos empezar a explorar a partir del año que viene, pero no sabemos exactamente con qué escenario nos vamos a encontrar. Es nueva para nosotros, por lo menos. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas. Primero, bueno, agradecer a Mercedes por tu tiempo, por tu exposición. Nuevamente, reitero lo que mencionaba anteriormente, sumamente interesante conocer la experiencia, conocer el trabajo que están realizando en el corredor fronterizo. Y lo otro, quisiera aprovechar esta instancia para agradecer a Giselle Contreras, antropóloga física de la Unidad de Derechos Humanos de acá del Médico Legal, quien fue la que coordinó esta mesa de trabajo. La Sala de Derechos Humanos del Congreso, ella fue la coordinadora, así que Giselle, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecerles, que en el apuro del inicio no le agradecí, pero que también quería agradecerle, muchas gracias. Sí. Está conectada en todo caso, si bien no la vemos como panelista, está conectada como expositora. Está conectada, así que le quiero agradecer también por habernos invitado. Sé que lo está escuchando. Y bueno, gracias Selva también, sé que contigo ha sido como el contacto más directo, y agradecer a todos los que se pudieron conectar, tanto de Chile como del resto de los países iberoamericanos a los cuales que conforman la red. Esperamos que esta jornada les haya agradado. Hemos visto dos temáticas bastante interesantes. Por un lado, la visión chilena del trato humanizado, principalmente, y sobre todo del plan de búsqueda nacional que está implementando Chile para la investigación de los casos de violación de derechos humanos en el periodo de dictadura, y ahora ya el trabajo que expuso recién Mercedes. Bueno, perdón, Francisca Figueroa menciona felicitaciones por la jornada y por la exposición. Y eso, sin nada más, les despido, que tengan una muy buena tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.